Um Professor Diário. Produção e apresentação de André Pares. Sobre educação muito se fala, mas quem participa dela pouco se escuta. Bem-vindos a Um Professor Diário na Rádio da Universidade 1080 AM. Esse programa foi selecionado no edital de chamadas para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Hoje, recebemos a professora de teatro e atriz Cecília Milstein, formada pela Escuela Municipal de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires, EMAD. Cecília também atua como jornalista, produtora, diretora, entre outras coisas. Cecília, muito obrigado por tua presença aqui hoje. Muito obrigada. Que bom, estamos muito felizes com a presença tua, com a presença também da Cristina aqui no estúdio, com a presença da Viviana, com a presença do Lucas, com a presença do Ezequiel, que formam essa trupe, esse grupo incrível que mistura arte, filosofia, teatro, música, que nos brindou com uma apresentação incrível de um pedaço da obra do Cush, Leonor e Maria, e falaremos disso hoje e nas próximas entrevistas também. Cristina, eu quero começar com um assunto que é muito importante para nós, porque aqui no Brasil nós temos muitos feminicídios, assassinatos de mulheres. E recentemente também temos agora uma manifestação recente em Santa Catarina em função de esse tipo de violência reiterada. E eu vi, entre várias coisas que tu fazes, que tu é organizadora do primeiro Festival Nacional de Teatro sobre Violência de Gênero na Argentina, com sedes no Centro Cultural Rojas, no Instituto de Professorado Joaquim Gonçalves e também no Teatro El Vitral. É isso? É isso. ¿Cómo fue? Cuenta un poquito para nosotros sobre esa iniciativa. Sí, bueno, fue un festival que se organizó en el año 2013, fue la primera edición y se realiza la convocatoria como consecuencia de tantos femicidios que estaban ocurriendo en la Argentina en ese momento. Entonces, primero me llega la propuesta de hacer una obra de teatro con esta temática que en ese momento no había tanto como ahora. Ahora hay muchas obras de teatro sobre violencia de género. En el año 2013 es el festival, pero esta obra la hicimos en el 2010, que me convocan para realizar esta obra de teatro y que me resultó muy interesante, principalmente porque era una temática de la cual no se hablaba en el año 2010. Después, a partir del 2013, 2015, con el Ni Una Menos, el movimiento de Ni Una Menos, se empezó a hablar mucho más, a visibilizar la temática, por suerte, y hay muchos movimientos culturales, muchas obras al respecto con esta temática. Pero en esa instancia no había tantas, por lo tanto hicimos esta obra, fue premiada en la Argentina, recorrimos el país, fuimos a Tucumán también, que es el norte de la Argentina, donde hay una gran cantidad de femicidios en toda la provincia. Entonces nos convocaron para realizarla ahí y al finalizar la obra abrir el debate, hablar sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces, y tuvimos la oportunidad de que en el público hubiera víctimas quienes se acercaron y nos dijeron que se veían reflejadas con lo que estábamos contando y de la importancia de poder difundir estas obras de teatro para que no ocurra más. Porque la obra no hablaba de violencia física, sino de violencia psicológica, que es la que muchas veces pasa inadvertida. Pasa como, eso no es violencia. Que alguien te diga, que alguien te maltrate, muchas veces parece que no es violencia, que alguien menosprecie a otra persona parece que no es violencia. La violencia económica, hablábamos en la obra de la violencia económica dentro de un matrimonio. Así que, bueno, todas temáticas que iban más allá de lo que uno veía, entonces ayudaba a muchas mujeres a poder abrir los ojos. Eso fue lo que nos dijeron. Bom, isso faz 15 anos então, né? E que malo que há 15 anos não se falava tanto disso e a violência já era extrema. Sim. Mas foi uma obra ou foi um festival? En el 2010 fue una obra de teatro. En el 2013 se realiza el primer festival de teatro sobre violencia de género en la Argentina y ahí convocan mi obra de teatro, la que estábamos haciendo, para formar parte del festival. ¿Cómo se llama esa obra? El Patio. El Patio. Era una obra en la cual había dos mujeres de distintas generaciones y contaban lo mismo. Se encontraban en un patio y a través de sus relatos había mucha identificación de la una con la otra, siendo que eran edades completamente distintas, una recién casada, otra divorciada, pero habían pasado por lo mismo.
y bueno. ¿Escribiste vos No, la obra? no. ¿De no quién es? Una española, es una obra española. Llanos Campos Martínez se llama la autora. Ujú. Es una española porque en España también hay muchos casos de violencia de género y ahí inició el movimiento contra la violencia de género. Ya había muchas obras de teatro en España, acá en Argentina no había. Ujú. Entonces la directora, que fue la que me convocó, quería hacer una obra de teatro con esta temática y no encontraba en la Argentina una obra con esa temática. No había en ese momento. En el año 2010 no había. 2010 no había. Increíble. Entonces, por eso pidió los derechos de esta obra de ¿Qué era de española. qué año esa obra? Del año anterior, 2008, 2009. la habrá También así escrito. como Sí, nueva. sí, nueva, relativamente nueva, Ujú. sí. Bueno, importantísimo. Te agradezco porque es un tema fundamental hoy sobre todo. Cecilia, sos también cantante y también toca guitarra. Yo soy principalmente actriz que canto. También. Me encanta el canto, me encantaría poder desarrollarlo mejor el día de mañana, pero no me dedico al canto profesionalmente. Sí, pero cantaste en la función espléndida. Bueno, gracias. Me encanta hacerlo y eso fue posible gracias a Viviana, que fue nuestra coach en música. Viviana Stuttmer, Exacto. que faz a direção musical. Desde el arte, no olvides, es de filosofía Por desde el arte, supuesto. todos somos un grupo. Sí. Claro. Cristina también ayudó, por supuesto, claro. Cristina pero está ella aquí. específicamente en el canto, por eso la nombré Viviana. Claro. Cristina Somos já todos vai un grupo, falar sí. de todo, Sí. estoy guardando filosofía desde el arte porque es todo un tema, ¿sí? Sí. Ahora yo hablo de eso porque sería encantador que cantase algo, ¿te parece? Sí, cómo no. ¿Y qué? Canción Desesperada, que es Canción la que Desesperada. cantamos en la obra. Sí, me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando Sí. también. Bueno, en el bandoneón, Lucas de Carlo, un músico importantísimo de Argentina. A ver. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí misma me he perdido, ciega de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar. Si el amor es un viejo enemigo que no siente castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué, sí, por qué me enseñaron a amar, si al amarte mataba mi amor. Burla atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! Esa es Cecilia Milstein cantando con Lucas de Carlo. Muchas El gracias. bandoneón. Gran Increíble. bandoneón. Canción Desesperada. Explícanos qué canción es esa. Eso lo puede explicar quizás mejor Lucas, que es bandoneonista, que es... ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Encantados. Lo que sé de Canción Desesperada es que es parte fundamental, es elemental del repertorio del tango. Es un clásico que lleva la letra de Discépolo. Y Discépolo fue un filósofo, poeta, un argentino que participó de la vida artística y filosófica y la obra Cafetín, por ejemplo, que es una que nos ha traído hoy acá, es una inspiración justamente de Discépolo. Es una obra dedicada a Discépolo. Discépolo ha marcado al tango
junto con otros grandes de la letrística, y en este tema de Canción Desesperada refleja el llanto, el grito de una mujer que está desesperada, justamente, que ya la mente se le fue porque le enseñaron a amar y no comprende por qué amar tanto. ¿Qué está esperando esa mujer? ¿Cuál es su misión en la vida? Que también es un poco lo que está en debate en Leonor y María, sí. Esas dos pulsiones. Sí. Justo el cierre de la obra, el cierre del acto de la obra adaptación de la obra de Kusch, adaptada en Leonor y María, por Cristina López y el equipo, aparece el cierre donde las dos pulsiones opuestas, que son una misma, pero dos caras de la misma moneda, que son Leonor y María, terminan cantando juntas la canción Desesperada, porque el llanto tiene el mismo nudo, que es ¿qué estamos haciendo acá? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? A las mujeres en general, ¿a dónde nos han querido ubicar? Sí. Es lo que dicen las chicas. Sim. Graças, Lucas. Perfeito. E já digo para vocês, queridas e queridos ouvintes, ouçam a Cristina falando sobre a peça, sobre este compositor, sobre as relações da música com a peça. Não deixem de escutar a entrevista da Cristina também. Esse é um professor diário aqui na Rádio da Universidade 1080 AM, conversando hoje com a professora de teatro e atriz Cecília Milstein, formada pela Escola Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires. Também atua como jornalista, produtora, diretora e cantante, como nós vimos agora. Cecília, tu é docente de teatro e educação artística em escolas em Buenos Aires e também é coordenadora da área de artes em escolas públicas. Como tem sido essa vida nas escolas públicas na Argentina? Es difícil. Trabajar en escuelas públicas hoy en día es muy difícil, pero gratificante a la vez. Es sentir que se pueden cambiar las cosas, sentir que estamos aportando un granito de arena para que los estudiantes que son adolescentes, en mi caso que trabajo con adolescentes, puedan expresarse, en primer lugar expresarse, salir al menos por un momento de la realidad difícil en la cual están viviendo y que encuentren en el arte un medio para salir de esa realidad, para expresarse y para encontrar un camino artístico también, porque muchos de los alumnos después terminan la carrera y terminan iniciando alguna carrera artística, así que eso es muy gratificante. Tu dissesse que é difícil e gratificante. Vamos nas duas partes. Difícil como? Como é que está a questão do público, né? do serviço público na Argentina? Exacto. Difícil en cuanto a las condiciones públicas de la Argentina en este momento, donde no hay recursos, no hay infraestructura en las escuelas. Uh-huh. Se trabaja con lo mínimo. Con lo mínimo, como acá. Entonces, desde ese lado es muy difícil para toda la comunidad educativa, pero es gratificante el momento de la clase, del encuentro con los estudiantes, del encuentro con la comunidad educativa, con los compañeros, compañeras docentes. Isso que quero te perguntar, como é a tua relação com esses adolescentes? Tu parte desde onde? Como se dá o entrelaçamento dos desejos, dos sonhos, das realizações? Es un vínculo genuino, un vínculo que se da naturalmente, en el que ellos al principio están disconformes con la vida, con el mundo, con la escuela, no les gusta ir a la escuela, pero encuentran en el arte algo distinto. Entonces llega la hora de artística, de la clase de teatro, y se sacan las estructuras y juegan. En primer lugar encuentran un lugar de juego, que eso es importante, a diferencia de las otras materias donde están sentados y tienen que quizás cumplir. Y acá, si bien tienen que cumplir, pero es un espacio más de juego, de música, porque es una clase de teatro con música, donde los chicos cantan, se pasa música, hacen expresión corporal y van construyendo así sus personajes. Los personajes. E como alguns desses podem desenvolver a carreira de artista na Argentina? Como está isso? También es difícil, pero se puede hacer. Están las carreras, como la que hice yo, que es estatal, donde se forman actores, actrices, y salen con una sólida formación, tanto en actuación como en expresión corporal, en canto, en destreza, en esgrima también. Se practica esgrima. Qué lindo.
todos recursos escénicos para que el día de mañana podamos hacer cualquier obra de teatro que se necesite. Claro, perfeito. Bueno, vamos conversar em seguida sobre 2 atuações tuas. Tem uma que é da obra de Robert Alt, que tu participou, sim. E vamos falar também, claro, da tua participação no Leonor e Maria, essa obra de Cush, e como isso chega na tua vida, o que te leva o interesse a estar numa obra, né, desse filósofo Rodolfo Cush. Mas essa música foi tão boa, nós podemos escutar outra? Sim, como não? Cambalache. Cambalache, e depois falamos da música Cambalache. Okay. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, varones y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmortales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara de polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, Don Bosco y Damiñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y la vida por un sable sin remache, de llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, el que mata, el que cura, o está fuera de la ley. ¡Bravo! Bravo, Muy bien, muy bien. Cambalache, el mismo autor, ¿verdad? Enrique Santos Discépolo. Exacto. Ese mismo. Qué hombre, ¿verdad? Sí. Discépolo. Discépolo. Bueno, Discépolo. Bueno, en la entrevista con Cristina hablamos de él también. Por supuesto. Esse é um professor diário aqui na Rádio da Universidade, 1080M, conversando hoje com a professora de teatro e atriz Cecília Milstein, formada pela Escola Municipal de Arte Dramática de Buenos Aires. Também atua como jornalista, produtora, cantora, como nós estamos vendo, diretora, entre outras coisas. E tivemos no bandoneon, mais uma vez, o Lucas de Carlo. Cecília, eu quero perguntar ainda algo sobre a tua atuação, para a gente chegar em seguida nas obras. Tu também dirige a sala teatral El Taller Multiespacio, dedicada a artes cênicas, com a exploração artística, programando distintos espetáculos e talleres interdisciplinários. Como é isso, coordenar um taller em um espaço de arte? Es hermoso. Es la posibilidad de hacer, de crear tus propias producciones. En el caso, bueno, las mías y la de compañeros, compañeras, amigos y amigas, artistas. Es brindar un espacio, en primer lugar, a amigos y amigas, como bien te dije, que están formados, digo, que son profesionales. Pero
surgió en primer lugar como un espacio para expresarnos, para poder hacer sin restricciones, hacer según nuestras propias convicciones lo que aprendimos, las obras que queremos. Y por supuesto, hoy en día, después de tantos años, ya sí, se abrió la puerta al afuera y programo obras, no solamente las que de amigos y las mías, sino que de todo aquel que quiera y necesite un espacio, se brinda en la sala la posibilidad de que la pueda hacer. Qué lindo. ¿Y cómo está el movimiento, las obras? ¿Es algo en cartaz, presentando ahora? Se presentan por lo general, se presentan obras de teatro por la identidad, que a mí me interesa mucho, entonces se presentaron ahí. Vamos a estar con filosofía desde el arte. Ya se realizaron presentaciones de filosofía desde el arte hace 2 años. Yo todavía no estaba en el grupo, pero me enteré del movimiento filosofía desde el arte. Me pareció súper interesante. La conocí a Cristina y toda su formación, su calidez, todo lo que brindó, que la invité a participar del espacio. Y sí. Era una jornada de tesistas, porque la tesis de licenciatura, las tesis de doctorado, son trabajos inéditos, originales, y defender un trabajo de investigación era importante exponerlo, porque muchos estudiantes que están trabajando en su tesis tienen miedo, tienen vergüenza, tienen incertidumbre. Y la jornada de tesistas es un estímulo que los invita a animarse a hacer sus tesis, a encontrar el tutor conveniente. Se presentaron trabajos de tesis muy interesantes. Pepe Tassat presentó su tesis de doctorado. Que lindo, que lindo. Graças, Cristina. Escutem a entrevista da Cristina, procurem no canal Lude Comunicação. Vale muito a pena a entrevista da Cristina, onde ela fala desses assuntos e muitos outros. Pepe Tassat é um professor da UNTREF, especialista em Rodolfo Kusch. Nós estamos aqui também pela participação do Grupo Filosofar desde el Arte, com esses artistas que participaram apresentando a peça Leonor e Maria nas jornadas. Cecília, tu também trabalha em rádio. Fala rapidamente para nós dos programas que tu tem na rádio, e vai estar na legenda, no Instagram, um professor diário, vai estar a legenda ali para as pessoas que quiserem olhar o Instagram. Mas fala um pouquinho. ¿De la radio? De radio. La radio es un programa que conduzco que está dedicado exclusivamente al arte. Se llama Laburarte. Laburarte. Sí, se transmite por Radio Caput. De paso, saludo a los compañeros y compañeras que son muy generosos y muy profesionales. Y es un espacio dedicado 1 hora por semana dedicado al arte. Lindo. Y al trabajo en el arte. Por eso se llama Laburarte, que claro. es laburo, o sea, laburar en el arte. ¿Qué significa laburar en el arte? Que muchas veces está menospreciado lo artístico. Sí. Y en el programa queremos demostrar que es un trabajo, sí, muchas veces no remunerado, pero un trabajo, en fin. Y con trabajo me refiero a que exige una disciplina, que exige un cuidado, que exige un montón de cosas y que lo que puede exigir cualquier otro trabajo. Claro, lindo, perfecto. Bueno, los minutos finales, vamos a hablar de tu trabajo con esos 2 autores. Yo quiero concentrarme más en Rodolfo Kusch. ¿Qué te parece? ¿Qué te llamó ese filósofo? ¿Cómo te sientes haciendo una escena, una pieza de Rodolfo Kusch, ese filósofo argentino tan importante? Es una oportunidad maravillosa de poder llevar por medio del teatro las palabras de Rodolfo Kusch, que con su pensamiento latinoamericano, haber podido participar de estas jornadas en las cuales el feminismo también tiene una impronta importante. También siento que se conjugaron un montón de cosas que van con mi ideología. Entonces, participar de esta obra para mí no fue una obra más, sino una obra en la cual está el alma puesta, el deseo, la palabra, la ideología, la política. Entonces, siento que con esta obra, tanto yo como mis compañeros, seguramente, ellos ya van a hablar, pero seguramente sienten lo mismo, es transmitir el pensamiento de Rodolfo Kusch, el pensamiento latinoamericano. Entonces, por medio de una obra de nuestros cuerpos y de esta escena tan importante de él,
que fue reescrita por Cristina López, entonces eso también lo argentinizó un poco, le dio nuestra impronta, pero sí, es hermoso esta obra. ¿Cómo te llegó la obra de Kusch? Me llegó la propuesta por el director de Filosofía desde el Arte, que es Fernando Gonet. Él me convocó por una recomendación de un compañero con el que yo había trabajado en otra obra de teatro. Uh-huh. Entonces justo estaban buscando una actriz para mi personaje, para el personaje de Leonor, uh-huh. Y a Fernando le llega mi nombre por medio de otro colega, y ahí él se contacta conmigo, le pasan el teléfono, se contacta, me cuenta de la propuesta, y cuando me cuenta la propuesta me dice, la obra es Leonor y María, sobre un acto, primero me habla de Rodolfo Kusch, y me dice, es una obra que forma parte del movimiento cultural Filosofía desde el Arte. Uh-huh. Yo dije, Filosofía desde el Arte, yo la conozco a Cristina, y ahí como que se unió todo, porque yo la conocí a Cristina de haberla entrevistado en la radio. Ah, claro. Y yo sabía, por supuesto, yo la había convocado para que hablara de Filosofía desde el Arte, y ahora me estaban convocando a mí como actriz para Filosofía desde el Arte, pero me convocaba a otra persona, claro. Así que fue muy loco, pero lindo a la vez. Lindo. Hermoso. Y ahí te presenta la obra y lees. ¿Ya la conocía la obra? No conocía la obra, no. Bueno. Me la pasa Fernando. ¿Y tú ya sabías que sería Leonor? Yo le pregunté, él primero me pasó la obra, yo después le pregunté qué personaje es, y él me dijo Leonor. ¿Y qué te pareció? Me pareció re lindo, me pareció un desafío, porque me parecía un personaje interesante también para trabajarlo con esto que estamos hablando, la temática de violencia de género, una mujer víctima uh-huh. de lo que es el patriarcado. Uh-huh. Entonces la trabajé desde ahí, desde al principio, desde la sumisión del personaje, y después cómo se va revelando a lo largo de la obra, que es muy breve, pero es una obra en la cual en 15 minutos pasan un montón de cosas y un montón de estados emocionales. Sí, sí. Eso también fue un desafío para mí, que al principio pensé que no iba a poder hacer, porque dije, ¿cómo hago para en 15 minutos? Yo estoy acostumbrada a obras más largas, en las cuales, por supuesto, hay un cambio en el personaje, pero en un transcurso más prudencial. Uh-huh. Acá había muy poco tiempo y yo dije, ¿cómo hago? Fue un desafío para mí como actriz. Sí, pero está lindo. Bueno, te felicito, gracias. Está lindo. Felicito a todos, gracias. A Cristina, a todos, porque está muy lindo. Y un saludo al director, a Fernando Gonet, claro. Que hizo un gran trabajo para que podamos tener los personajes, que no claro. pudo venir, pero que hizo un gran trabajo para que nosotras podamos componer los personajes. Claro, gracias Fernando, un abrazo. Sí. Decime un poquito, temos outro autor importante que é Robert Alt. Sí. Como foi interpretar a obra dele? Fue también interpretar a Roberto Art, para mí es representar la argentinidad, representar lo que ocurre en la Argentina, lo que ocurrió en la época que él vivió, porque él lo que hacía principalmente era escribir sobre lo que pasaba, sobre la costumbre, el costumbrismo social. Él era dramaturgo, pero también era periodista. Entonces, desde su trabajo en la redacción del diario en el que él trabajaba, él estaba a cargo de las aguafuertes porteñas, que tenían que ver con lo que sucedía en el Buenos Aires de ese momento. Uh-huh. Y situaciones muy marginales, él veía situaciones de mucha injusticia, él veía, observaba, las escribía en sus aguafuertes porteñas, y después empezó a escribir obras de teatro, incluyendo las aguafuertes que ya había escrito. Entonces, la mayoría de sus obras de teatro tienen que ver con las injusticias sociales, con la desigualdad social. Y bueno, y es un poco lo que a él le pasó también. Él trabajó mucho, es considerado hoy en día un gran dramaturgo argentino, uh-huh. Y sin embargo murió en la pobreza. Sí. Él no fue reconocido en su momento. Sí. Bueno, essa é Cecília Milstein, esse é o Professor Diário aqui na Rádio da Universidade, conversando com a Cecília, essa atriz, jornalista, professora de teatro, produtora, diretora e cantante. Estamos chegando no fim, Cecília. Infelizmente, temos 1 minuto. Eu não sei se preparamos cafetim. Não preparamos? Cafetim. Cafetim? Então, cafetim. Cecília, com Ezequiel. Para escuchar ahora Cafetín en la voz de Ezequiel Masaglia. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío.
como una escuela de todas las cosas. Ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte de esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En una mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dado timbas y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste el oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José de la Quimera, Marcial que aún cree que espera, y el flaco Abel que se fue pero aún no guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací en mis penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte de esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En una mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dado timba, la poesía cruel de no pensar más en mí. Bravo. ¡Bravo! ¡Lindo! Muy bien, gracias Ezequiel, gracias Lucas. Ese es Cafetín también de Discépolo. La letra dice. Muy bien, muy bien. Llegamos al final, Cecília, muitas graças. Muito obrigada. Tomara que possamos nos encontrar em breve e seguir conversando. Por supuesto, gracias. Esse foi um Professor Diário aqui na Rádio da Universidade com Cecília Milstein, essa professora de teatro, atriz, diretora, cantante. O programa é um Professor Diário selecionado no edital de 2025 para a seleção de programas na rádio. Obrigado, Fogassi, até a próxima. Um Professor Diário. Produção e apresentação de André Pares.